Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este miércoles 20 de diciembre para hablar de Alex Saab, porque bueno, ya la noticia ya se sabe, quedó en libertad. Hubo un canje por decisión del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, y esto le ha dado la noticia al mundo entero. ¿Por qué? Pues bueno, porque esta persona había sido capturada en 2020, había sido extraditado a los Estados Unidos y se pensaba que con la captura de él, pues iba a empezar a caer el régimen de Nicolás Maduro por toda la información que él tiene. Sin embargo, pues ahora Maduro es el que sale victorioso. De hecho, ya llegó a Venezuela y lo recibieron como todo un héroe. Y nuestra invitada, la senadora María Fernanda Cabal, porque bueno, senadora, hemos visto su molestia a través de redes sociales en un trino que puso, mejor dicho, usted le dijo de todo al gobierno de Estados Unidos. Bienvenida a Semana. Gracias, Diego. Es que resulta realmente inaudito. Mire, cuando estábamos en plena pandemia, usted recordará, Diego, que vino la captura, además como de película, en Cabo Verde por unos agentes de la DEA, y vino toda esta disputa legal, las apelaciones, el aterrizaje del famoso abogado defensor de derechos humanos, entre comillas, Baltasar Garzón, que creo que le cobró una fuertísima suma de dinero a Saab. Finalmente una disputa de casi 2 años, si no estoy mal, para que fuera este bandido extraditado. ¿Cuál era la importancia real de Alex Saab? Que era el alfil del régimen de Maduro y que la DEA había realizado una investigación durante 5 años, muy seria, que yo tuve conocimiento de ella a través de amigos que trabajan en distintas organizaciones que proveen a su vez documentos y papers para el Pentágono, y estaba todo el circuito, Diego, de cómo sale el oro del arco minero de Venezuela, cómo se lo llevan, aprovechado por el ELN, por las FARC, por toda la ilegalidad, y se lo van llevando para que llegue a Turquía. En Turquía hacen el primer intercambio, dejan oro, se van con dinero, siguen a Hong Kong, todo esto en un proceso de lavandería que fue descubierto por la DEA, y después vuelven ese mapa, imagínense el mapa, y regresa el dinero ni más ni menos que al cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa con fotografías, porque yo recuerdo la investigación que fue publicada, era quien empacaba, hacía las compras de la comida y empacaba las cajas CLAP, que es la forma como el régimen venezolano denigra al ser humano alimentándolo como si fuera un canario en una jaula. Y ya sabemos cómo es la calidad de esos alimentos. Y de ahí bajan hacia el Golfo de Maracaibo. Todo eso fue descubierto, fue develado, empresas completamente expuestas ya que participaban de la red criminal. Alex Saab, que tiene amistad de vieja guardia con Piedad Córdoba. Alex Saab, que se dice, no me consta, que ayudó a Petro, incluso desde la disputa electoral anterior contra Iván Duque. Entonces, yo quiero saber si esta es la nueva política del gobierno americano. Si ya no se van a contar las hectáreas de coca, si no va a importar que se siembre coca, si ya vamos a negociar con las dictaduras genocidas de América Latina para saber cuál va a ser el rol de nuestros países. Porque mientras tanto, Diego, a 130 parlamentarios de Guatemala elegidos legítimamente, le retira la visa al Departamento de Estado por votar para investigar a 4 magistrados que contrataron empresas irregulares en el conteo electoral. Y una de ellas, para que usted lo tenga en cuenta, Diego, Datasys, que fue la empresa que yo denuncié después de las elecciones a Congreso de Colombia, que fueron un desastre, porque había sido contratada, o la intención era contratarse por parte de la Registraduría y el Consejo Electoral para hacer auditoría cuando es una empresa que vende hardware, ni siquiera tiene experiencia en auditoría. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Este es un nuevo juego? Senadora, ¿cómo entender
que una persona que está acusada de desviar más de 350 millones de dólares quede en libertad. Es decir, hace 2 años se hablaba de lo difícil que sería la situación jurídica de Alex Saab, y como le decía al principio, que se iba a empezar a saber la verdad del régimen de Nicolás Maduro. Esto porque pues se dice que Saab es el testaferro de Nicolás Maduro, y mire usted, hoy la noticia pues es totalmente diferente, y una persona con todos estos señalamientos, también le repito, vimos en las imágenes, llega como todo un héroe a Venezuela. Como todo un héroe, pero además Maduro con alegría anticipa, como todos los sinvergüenzas, que viene a ocupar un cargo público. ¡Bravo! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo el que está dando la democracia de los Estados Unidos, que ha sido quien ha llevado a lo largo de la historia, desde su independencia, los valores y principios con la mejor constitución del mundo, de los padres fundadores que hoy sentirían una enorme vergüenza de lo que está pasando. Porque no solo es esto, se nos olvidó ya en nuestra corta memoria cuando liberaron a los narcosobrinos, Diego. Los narcosobrinos habían hecho transacciones creo que por 800 millones de dólares, condenados de por vida por un juez federal. También sirvió la excusa del intercambio, pues con esas excusas es como tienen igual a Colombia los personajes de aquí, promovidos primero por Roy Barreras para tumbar al ministro de Defensa Botero, con toda su diatriba argumentativa que no compensa con la realidad, que era no se puede bombardear porque hay niños. Ah, maravilloso, reclutemos más niños para dejar a la Fuerza Aérea desarticulada. Entonces aquí cada vez que secuestran un norteamericano, un gringo, van a tener al gobierno de los Estados Unidos del cuello. Yo creo que esto es rechazado por la mayoría del pueblo americano. Esto no es de recibo, porque si tenían tantos presos políticos, han debido ser mucho más severos con el régimen de Venezuela, con el que hoy hacen grandes negocios entonces. No, y que uno se pregunta, senadora, por ejemplo, la postura del presidente Joe Biden. Dio unas declaraciones a la agencia Reuters y dice que está complacido con la negociación porque Maduro está cumpliendo su palabra y en Venezuela van a haber unas elecciones libres. Eso pues, es bastante dudoso. No ha ocurrido en Venezuela hace décadas, no ha habido elecciones libres. Uno sí se pregunta por qué el presidente Joe Biden tiene tanta confianza en el régimen venezolano. ¿Será Biden? ¿Será alguien que está detrás o algunos que están detrás de Biden? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál ha sido el problema de las últimas décadas dentro del régimen de los Estados Unidos? Lo que se llama el Deep State. Ese departamento de Estado que terminó gobernado por una cantidad de comunistas que ya no son nuestros aliados. A Uribe lo tenían contra las cuerdas, recuérdelo, siempre para certificarlo. A Duque igual, cada vez que cómo iba a ser, qué iba a pasar. Con Petro, pues seguramente se van a convertir los nuevos mejores amigos de Petro, como lo están haciendo con Maduro. Entonces yo me pregunto, ¿el régimen presidencial de Estados Unidos es tan poderoso que anula toda la capacidad del Departamento de Justicia? Eso es muy peligroso. ¿Hasta dónde tienen ese margen de maniobrabilidad? De pronto es ignorancia mía, pero es una inquietud, porque aquí con todo y el desgreño institucional, Petro no ha logrado sacar libre a los terroristas de primera línea porque los jueces se han impuesto en la separación de poderes. Entonces estamos viendo tristemente una degradación del sistema de un país como los Estados Unidos, que ha sido modelo en democracia, modelo en libertades. Su primera enmienda, libertad de expresión, freedom of speech, hoy parece que tampoco existe. Entonces, ¿qué hacemos los países de América Latina? ¿Qué hacemos para enfrentar esto? Vamos a tener que las sociedades civiles de estos países, la gente buena, unirnos en contra de decisiones de gobiernos que se llaman demócratas y que no lo son. Mire, senadora, yo antes, o mejor, uno no podía hacer esta pregunta antes o no la hacía porque la respuesta era obvia, era un rotundo no.
Incluso durante la negociación en La Habana con las FARC, el enviado especial de los Estados Unidos, quien acompañó el proceso, decía: no es viable la liberación de Simón Trinidad. Con esto que está pasando con Alex Saab, entendiendo que son asuntos diferentes, pero con lo ocurrido, ahora es válida esta pregunta, porque incluso el embajador Luis Gilberto Murillo ha dicho que se ha tocado el tema en los Estados Unidos. Creería que de pronto entonces, por ahí derecho, también se podría dar la liberación de Simón Trinidad, como lo han pedido los integrantes de Comunes, y el propio embajador ha revelado que se ha tocado ese tema. No me sorprendería, Diego. Recordemos que Barack Obama estuvo a punto a esto de liberar a Simón Trinidad por presión de la mesa de negociación de La Habana, porque es que ahora Cuba es la que manda, siempre por complacencia de los regímenes democráticos que terminan siendo tolerantes con la barbarie, por lo que se llama la derecha cobarde. A punto estuvo, porque nos lo dijo Mario Díaz-Balart y nos lo dijo Ileana Ros-Lehtinen cuando los visitamos en ese momento. No sé por qué finalmente hubo presión de los republicanos y no se logró, pero a mí me cuentan que esa forma de hacer lobby de las FARC, los que se llaman hoy Comunes, no es otra cosa porque, según dicen, Simón Trinidad guarda buena parte de las claves de las cuentas bancarias donde se manejaron ingentes sumas de dinero, sobre todo de secuestros. Entonces, no me sorprendería, pero la verdad es que yo creo que esto tiene que golpear no solo la política externa hoy, ya vimos la reacción de Nayib Bukele y de otros mandatarios, no solo debe golpear cuál es la forma de nosotros plantarnos frente a relaciones bilaterales con Estados Unidos, que ha sido nuestro socio, ha sido nuestro aliado, pero que con esto queda muy mal parado. Que no se nos olvide, John Kerry sentado con los terroristas de las FARC. Yo me pregunto si Kerry se hubiera sentado con los terroristas que volaron las Torres Gemelas. Entonces esto deja muy mal parado al gobierno de los Estados Unidos hoy, que internamente también va a tener un costo. Y sobre todo hablando de los Estados Unidos, un país tan fuerte, con una democracia tan establecida y todo, que ocurra esto. ¿Cómo lo logró Nicolás Maduro? ¿Qué habrá detrás, Diego? Han sido totalmente herméticos en la comunicación, pero además, recordemos nuevamente, se destapa todo el circuito de Saab en lo que hacía con el oro, arco minero, ahí tiene que ver Irán, pero llegaba a Turquía, Hong Kong, se volvía a México, llegaba en las cajas CLAP, todo ese circuito, uno. Pero también hay dos agentes de la DEA, no sé si están condenados hoy, pero están en investigación. Ustedes sacaron un artículo, Diego, agentes de la DEA que ayudaron a Alex Saab, le anticipaban cuál era el movimiento para capturarlo, le anticipaban información de socios de Alex Saab. ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar adentro? ¿Qué hay detrás? Cuando a toda la estructura cercana de María Corina Machado, Maduro le dicta orden de captura. ¿Quién se ríe de quién? O sea que el régimen de Maduro y Cuba son los que están mandando sobre la política de Estados Unidos. Pero además que eso sí es muy extraño, ¿no? Porque doblegar a Estados Unidos no lo había hecho nadie. ¿Qué tendrá que ver esto con Guyana? ¿Será que hay relación? No sé. Yo creo que ahora hay unas guerras en el mundo que van a definir el futuro de la humanidad. Rusia-Ucrania, que se ha convertido en un laboratorio piloto de guerra terrible, porque se prueban todo tipo de armas. Y Israel y lo que ocurre en Gaza, que también va a definir el futuro de la supervivencia, a mi juicio, de la civilización occidental. Muy complejo. Y esto de Saab, pues deja muy mal parado al gobierno de Estados Unidos y nos deja un terrible sinsabor a nosotros, Diego, que hemos puesto los muertos en esta guerra contra el narcotráfico.
Y sobre todo con una victoria para Nicolás Maduro, porque sin duda la información que Saab tiene de Nicolás Maduro y del régimen es muy amplia. De hecho, cuando fue capturado en Cabo Verde, usted recordará, senadora, perfectamente todos los esfuerzos que se hicieron desde Venezuela para decir que Saab era un diplomático, bueno, en fin, tantas cosas que hicieron. Con esta victoria de Maduro, ya se empieza a hablar, pues, qué sentido tienen las sanciones que aplica Estados Unidos a Venezuela, todo esto. Realmente es que esta liberación de Saab tiene muchas connotaciones, ¿no? Y cada quien puede interpretar de una manera diferente lo que está ocurriendo. Yo creo que son excusas, el tema del cambio de prisioneros. Hay un disfraz, hay una máscara, y detrás tiene que haber un tema mucho más complejo. Yo sigo aterrada, porque lo último que pensé en mi vida, yo que he sido absolutamente proamericana, que estudié allá, que trabajé allá, que tuve el privilegio de conocer personalmente al presidente Gerald Ford, que fui subalterna de quien fuera su secretario de Salud y Bienestar, que era David Matthews, que he adorado la Constitución de los Estados Unidos, que he admirado a los padres fundadores, a Thomas Jefferson, toda esta grandeza, toda esta democracia que además la viví en la Fundación Kettering, conociendo todos los espacios donde se participa en los Estados Unidos y que no es como nosotros que ser ir a votar y chao, nos despedimos. No, es la construcción de sociedad que lo definió también John Locke en sus libros. ¿Ven lo que quedó? Yo creo que esto tiene que invitar también a los estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, a reflexionar qué tipo de gobierno y qué tipo de hegemonía quieren ejercer sobre la humanidad. Y justamente habrá unas elecciones, bueno, ya en un año Estados Unidos hará un cambio en su presidencia. ¿Esto que ocurrió con Saab tendrá también algunas implicaciones concretas? Yo creo que el nuevo presidente podría cambiar la decisión, reversar, por ejemplo. Pues si ese es el poder y la facultad presidencial, por supuesto, que lo va a cambiar. Por ejemplo, yo tuve conocimiento en su momento por mi cercanía con Guatemala desde hace 6, 7 años, que conocí toda la tragedia que vivió Guatemala con el tribunal presidido por Iván Velázquez, que se llamó la CICIG, que es uno de estos engendros inventados por humanistas, muchos desalumbrados, otros fantasiosos y otros que saben lo que hacen, que son supratribunales anticorrupción. Entonces uno dice, bravo, bravo, bravo. Terminaron metiendo preso a todo el mundo sin debido proceso. 5 años, uno escucha los testimonios y son horrorosos. Un médico se suicidó de la pena moral. Tenemos la historia de Igor Vitkov, perseguido por Putin. Por Dios, cómo le quitan su niñito y lo meten preso a él y a su mujer. Toda esta tragedia que vivió Guatemala, promovida por el Deep State, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque ellos financiaban y querían el supratribunal, que no lo permiten en su país. Ahí sí no, la recetica para los otros, para los ajenos. Y resulta que llega, por gracia de Dios, una fiscal de hierro. Una fiscal que viene de la rama, cero política, y se impone y empieza a investigar jueces y fiscales corruptos. Pues casi la acaban, le quitaron la visa. A todo el mundo, todas las embajadas de Estados Unidos dicen que es corrupta. ¡Corrupta! ¡Qué orgullo de mujer! Tuve la oportunidad de conocerla una sola vez en mi vida. Se hizo reelegir y hoy dice, hubo fraude en la constitución del partido Semilla, firmas falsas, gente muerta, no es válida la elección y le caen encima a acabarlos. Aquí no, mire, Diego, FECODE le regala 500 milloncitos de pesos a Petro, supera los topes y en la Constitución política está establecido que el presidente podrá ser destituido por el Consejo Nacional Electoral. Ni siquiera tiene que pasar por la Comisión de Acusaciones y aquí no pasa nada. Pero también la Comisión de Acusaciones o de Absoluciones, que tiene un expediente gigantesco, pues ahí se va moviendo como con nadadito de perro, a ver si pasa algo. Entonces yo sí le digo, Diego, que yo estoy muy adolorida, muy triste, que este no es el Estados Unidos que hemos querido, que hemos admirado, y creo que sí
internamente va a ser capitalizado por Trump, por los republicanos y también por una porción de los demócratas que no le copia este estilo que tiene el gobierno Biden. Quiero preguntarle por Piedad Córdoba, porque el periodista Gerardo Reyes hace un tiempo reveló y demostró la relación entre Piedad Córdoba y Alex Saab. Con esto que ocurre, ¿en qué escenario queda Piedad Córdoba? Porque ella había dicho, primero, que no tenía nada que ver con él. Segundo, que creía que no era cierto todas las acusaciones en contra de Saab. Y entonces, con esta decisión de Estados Unidos, ¿en qué escenario queda Piedad Córdoba? Pues me supongo que lo único que le falta a Piedad es que recupere la visa que le quitaron. Porque Piedad Córdoba ha salido inmune e impune a lo largo de la historia. Recordemos el computador de Raúl Reyes y Teodora Bolívar. El único que tuvo el carácter de disciplinarla y de sacarla del Congreso fue Alejandro Ordóñez y casi lo acaban. Y después el Consejo de Estado la rehabilita y le pagamos todos los colombianos 1.000 y pico de millones de pesos. Porque la izquierda tiene patente de corso en Colombia y en el mundo. Ellos delinquen y después el Estado los premia y además les quedamos debiendo porque todos son víctimas. Entonces, Piedad Córdoba queda en el mejor de los mundos porque nosotros vimos todos y ustedes publicaron, Diego, el video cuando ella presenta ante Santos como un gran constructor de vivienda social a Alex Saab. Claro que lo conoce. Ella se ha movido entre grandes empresarios porque ha sido una persona hábil, es una persona muy avispada, se mueve, fue amiga personal íntima de Chávez, tuvo la fortuna de que Maduro también la quiere, otros chavistas pues simplemente fueron liquidados por el régimen con la herencia ya del sucesor, ya no les servían. Entonces, seguramente le restablecerán la visa, así como se la quitan a la fiscal de Hierro de Guatemala, al fiscal Curruchiche, acuérdese que fue de los que habló explicando por qué en la investigación contra Odebrecht en Guatemala aparece vinculado Iván Velázquez, porque el Estado guatemalteco le da más de 300 millones de dólares a la empresa criminal Odebrecht. Iván Velázquez se atribuye, sin tener la competencia, la negociación con Marcelo Odebrecht y estos personajes en Brasil, viaja al Brasil y resuelve que por 2 o 3 millones de dólares el tema queda resuelto. Entonces, yo pienso que esto es un pésimo ejemplo para la humanidad y es el empoderamiento de las tiranías. Políticamente, ¿qué va a pasar en Colombia con esta libertad de Alex Saab? Ya usted ha mencionado lo que va a pasar en Estados Unidos, la felicidad que tiene Maduro. Políticamente, ¿qué puede pasar en Colombia con el gobierno del presidente Petro? Bueno, aquí Petro a todos los que están involucrados en grandes escándalos los premia. A Duque casi lo acaban cuando nombra a una persona decente que lo que hizo alguna vez fue trinar, entonces le salió toda la mamertería nacional e internacional diciendo que los iban a matar cuando nombró a la señora de la UNP. Y resulta que Petro pone a Laurita Sarabia, que todavía no ha explicado qué tenía ese maletín. Bueno, sabemos que tenía, lo que no sabemos es cuánto ni cuántos maletines. No sabemos de dónde vino, a mí me dijeron que de Arauca. La pone en el cargo con mayor presupuesto. Y ya se habla que viene Benedetti a ministro de Interior. Y creo que Roy está muy aburrido en Londres, desesperado. Parece que quiere el Ministerio de Defensa. O sea que son idénticos. Maduro nombrará a Alex Saab y me imagino que acá habrá otros alfiles de Petro que participaron en la recepción de dineros que contó Nicolás Petro y el mismo Benedetti en los audios a Laura Sarabia. O sea que vamos a terminar como hermanitos de sangre, Gustavo Petro, su aliado Maduro y su alfil Alex Saab. Peligrosísimo para nosotros en las siguientes elecciones que esto se inunde nuevamente de dinero del narcotráfico. Pues veremos a ver qué ocurre con esta situación. Senadora, mire, quiero preguntarle, porque usted publicó también hace unas horas en su cuenta en Twitter una carta que envió a congresistas de los Estados Unidos por ese borrador de decreto que se conoció, en donde el gobierno Petro en época decembrina quiere legalizar la producción y la comercialización de la cocaína y de la amapola. ¿Qué les dice usted en esa carta a los congresistas? En esa carta manifiesto nuestro rechazo rotundo a esa decisión del presidente Petro. Él está haciendo lo que se le da la gana
los únicos que han logrado frenarlos, en primer lugar, ha sido la Corte Constitucional, al principio de forma más contundente, después fueron un poco más complacientes con la paz cocal, que a mi juicio ha debido caerse toda. Ahí participamos nosotras, varias senadoras del Centro Democrático, en la demanda. Y paralelo a eso, el Consejo de Estado también ha servido para ponerlo en su límite. El Congreso de alguna manera le ha frenado las pretensiones locas de facultades extraordinarias. Vamos a ver hasta dónde resiste o se resiste el Congreso a la mermelada. Pero al final de cuentas es un presidente que está decidido a la legalización del narcotráfico con disfraz de planta ancestral, costumbre indígena, campesinos que no tienen nada más que cultivar. O sea, siempre la historia romántica que en el fondo está precedida por carteles sanguinarios, porque eso es una farsa, es una mentira. Claro que usted tiene que atender comunidades, porque este es un país que no se merece que la gente ni siquiera todavía pueda tomar agua potable cuando es el segundo país con mayor riqueza hídrica del mundo. Sí, y que tenga vías, sí, y que la gente no la maten, sí, pero no es incentivando el cultivo de estas plantas con el cuento de que van a servir de abono o que va a servir como planta ancestral. No, señor, por ahí no es. Mi carta va dirigida a Ted Cruz, el senador a quien conozco, a María Elvira Salazar, con quien estuve ahora en la posesión de Javier Milei, al senador Marco Rubio, también advirtiendo lo que está haciendo Gustavo Petro, que va en contravía de la obligación constitucional y además de la obligación convencional de la Convención contra las Drogas y el Delito. Senadora, y finalmente le cambio de tema, pero quiero hacerle esta pregunta, porque mire, entrevistamos a su esposo, a José Félix Laforí. Se declaró satisfecho por el acuerdo en México. Eso sí, tiene algunos reparos, por supuesto, porque pues creerle a un grupo criminal como el ELN es bastante complicado, pero es que cuando se registra ese acuerdo se dijo que era algo histórico, que era la primera vez que el ELN se comprometía a dejar de secuestrar, y resulta que no. Desde hace 25 años hay mínimo 2 registros del ELN con este mismo anuncio que se hizo en México, y no han cumplido y nunca han dejado de secuestrar. ¿Usted les cree? ¿Cree que desde el 30 de enero van a dejar de secuestrar y que van a liberar a todos los secuestrados? No. Y también vi el anuncio de esa columna de prensa que siempre dice hace 25 años. El ELN es una empresa criminal transnacional. Eso no es una empresa local. No hemos entendido que le lavan dinero de empresas y de bancos. Es transnacional. Aquí es una operación como la tienen en Venezuela. El ELN es mucho más rico de lo que uno cree. Secuestrar es parte del activo menor, como decir, yo vendo automóviles, pero también vendo algunos repuestos, pero mi venta primaria es automóviles. Es narcotráfico puro y duro. El ELN goza de la idiotez del Estado colombiano y de los mismos partidos políticos que le juegan al estatus político. Cuénteme, Diego, ¿qué diferencia hay en que una niña sea reclutada por el ELN, reclutada, secuestrada, porque a mí me parece que la palabra reclutamiento es muy escasa en su significado, en su semántica, en su contenido, en su profundidad? ¿Qué diferencia tienen que la reclute el ELN o el Clan del Golfo? ¿Qué diferencia tienen que sea violada por un miembro del ELN o uno del Clan del Golfo? ¿Qué diferencia hay entre la siembra de coca del Clan del Golfo y la siembra o comercialización de coca del ELN? ¿Cuál es esta fantasía de estos pseudointelectuales de este país que ya dan es pena cuando dicen que es el último de los mohicanos? ¡Ay, no, qué romanticismo! ¡Mentira! Bandidos son, nacieron bandidos y seguirán siendo bandidos. Entonces, a mí me da mucho dolor porque la posición de José Félix es de un hombre veterano, con los pies sobre la tierra, que terminó haciendo un acto de generosidad, una participación que ha tenido un costo muy alto para él, pero sobre todo para mí. A él en el gremio se lo agradecen porque es un gremio expuesto a la violencia todo el tiempo y rotulado de paramilitar cuando mataron a todo el mundo. Y lo veo
con la buena intención de poder ayudar y servir a ver cómo se destraba esto. No sé hasta dónde le dure la paciencia. Conmigo no ha tenido tanta paciencia, ¿no? En otras situaciones. Entonces, no sé hasta dónde le dure, pero yo le digo con franqueza, el problema es que Petro, dentro de su desastre mental que lleva como proyecto político, que todo es un desastre porque además él puede tener la intención de mejorar la salud, pero no es destruyendo lo que hay. Usted no discute contra la evidencia, pero ellos lo hacen, porque ellos tienen cemento en el cerebro. Ellos son tercos, testarudos. Petro puede tener la intención de la paz total. No, cambiemos la T por la C. La paz cocal. Petro se montó en el caballito de la paz, que suena muy bacano. Lo he dicho 1000 veces, de las pocas cosas que compartí yo con Petro fue la idea de una ley de punto final. ¿Qué cuento de JEP ni vagabundería? No le dé trabajo a tanto mamerto vago en la JEP, un poco de comisiones, de inventos, memoria histórica. Mire la señora ahora de memoria histórica, con Matarife. O sea, eso es lo que está haciendo ella, es un delito. La directora de memoria histórica. ¿Por qué es ir en contravía? ¿Escuchó, senadora, lo que dijo esta mañana? Que no es que era un insumo interno y que la culpa era de todos los medios de comunicación, porque publicaron la noticia, que no tenía nada de malo, dijo esta mañana. Claro, pero resulta que ella está yendo en contravía de una decisión de la Corte Constitucional. O sea, usted no puede ir en contra de una sentencia porque comete un delito y ella tendrá que responder por eso. Entonces, todo el mundo hace lo que le da la gana en este país con el buen nombre de uno. ¿Pero por qué? Porque ella hereda la misma loquera de su mamá, que cada vez que había la conmemoración del Día de las Víctimas decía que Uribe había participado también en el crimen cuando ni siquiera había nacido. Porque es que hasta los comunistas se robaron a Jorge Eliezer Gaitán, que era lo más anticomunista del mundo, se lo robaron. Y ella le sirvió estar de ese lado porque recibía prebendas. Entonces, y se prevalía de ser de izquierda. No, su papá no era de izquierda, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que a mí llega un momento en que se vuelve insostenible la presencia de una persona como José Félix, que él obviamente tiene mucha afinidad con los generales de la República, gente que hace mucho esfuerzo, él tiene una capacidad dialéctica muy alta para conversar con gente de izquierda. Yo creo que en eso él tiene más paciencia que yo, curiosamente. Y digo curiosamente porque él es una persona de un temperamento muy fuerte. De pronto es más político que yo en eso. Yo soy más directa y tengo menos paciencia para oír tanta locura. En fin, no van a ir para ningún lado. Van a seguir haciendo lo que les gusta, que es matar colombianos. Senadora, pues como estamos hablando del tema, tengo que hacerle una más. Por Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerra como Timochenko. Porque es que hemos visto que en sus redes sociales ahora el señor, que es presidente de los comunes, quiere dar clases de moralidad sobre absolutamente todo lo que pasa en Colombia. Y ahora hace recomendaciones al expresidente Álvaro Uribe para que acuda a la JEP. Pero entonces acá hay una cosa. Una situación es que él haya firmado el acuerdo de paz y esté en su tránsito a la legalidad, y otra que los colombianos hayan olvidado todo lo que las FARC hicieron y todo lo que el señor hizo estando en esa organización criminal. ¿Qué opina usted de que ahora Timochenko esté, mejor dicho, hablando de lo divino y de lo humano y recomendándole a todo el mundo qué debe hacer políticamente en nuestro país? Diego, cuando un Estado renuncia a sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar, cuando los gobernantes de turno y los politiqueros utilizan el deseo de la paz para subvertir el orden de las cosas, para amnistiar e indultar o para maquillar con justicias transicionales que terminan siendo una vergüenza, el resultado es los Timochenkos y todo su séquito. Julián Gallo, la señora Griselda. Yo recuerdo a Griselda, la mujer de Tiro Fijo, que además él muy mayor y ella muy joven, ¿no? Pararse en el atril en el Senado y decir que nosotros, la bancada del Centro Democrático, éramos los señores de la guerra. Yo aprendí a entender la mentalidad izquierdópata, enferma,
del revolucionario de izquierda, no las revoluciones, no hablamos de la revolución industrial ni científica, no, la enfermedad que significa la izquierda. Y yo decía, aprendí a entenderla porque me lo enseñó el maestro Lauro de Carvalho. Su mente está invertida. Ellos ven lo bueno malo y lo malo bueno. Y como no hay límites morales, porque han vivido en la anarquía donde ellos reinan y gobiernan, pues es muy difícil que ella haya afincado una escala de valores como la gente normal. Todo eso nos ha tocado tolerarlo a nosotros. Todo eso le ha tocado soportarlo al presidente Uribe, que si no es por él, pues no tendríamos país. Entonces Timochenko, acusado de violación, además de obligar a esa niñita, no me acuerdo si se llamaba Luz Dari, yo conocí a varias de ellas de Rosa Blanca, que la obliga a abortar. Él es un depredador, pero en un país que premia el delito, que los medios le dan micrófono, ¿qué se puede esperar? Pues senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Gracias, Diego, y una feliz Navidad. Igualmente para usted y un gran abrazo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para conocer todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.